Bienvenidos a un nuevo episodio de Piedras Negras Podcast. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición, este nuevo episodio. Bueno, recuerden que esas son pláticas de este proyecto que surgió aquí en el Valle de Teotihuacán. Recuerden también que estamos en redes sociales como @Piedras Negras Podcast en todas las plataformas y todas las redes sociales para que nos sigan o se suscriban y también compartan exactamente lo que sucede en la Ciudad de los Dioses. Y pues bueno, mi nombre es Gerardo Cuevas y tengo aquí a una invitada que me emociona mucho por el tema educativo. Ella es Marta Ibarra, es directora general de la escuela del Colegio Frida Kahlo de Teotihuacán. Así es, muchas gracias y un placer estar aquí con tu público. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Fíjate que quiero escarbar un poquito en el tema de educación, pero me gustaría que te presentaras un poquito más. Platícanos de dónde eres originaria, un poquito de tu currículum, dónde estudiaste. De acuerdo. Pues yo soy originaria de aquí, nací en la Ciudad de México, de muy chiquita me vinieron mis papás a mudarse, ellos son de la ciudad y empezaron a formar esta familia aquí en Teotihuacán. Estudié en el Frida Kahlo, ¿no? Yo estudié preescolar, primaria y secundaria en el Frida Kahlo. Al momento de llegar al bachillerato, decidieron mis papás que buscar opciones. Bueno, aquí en el Valle de Teotihuacán en esos años no había a lo mejor tantas opciones como hay ahorita. Y en ese entonces también mi hermano iba a pasar a la universidad. Entonces eran como dos cambios, ¿no? Grandes. Él decide integrarse a la UNAM. Entonces es ahí que yo también me inclino a irme a la Ciudad de México a estudiar la prepa, ¿no? ¿Solo son dos hermanos? Solamente somos dos hermanos. ¿El que estudió, perdón? Él estudió filosofía. Ok. Filosofía y letras en UNAM. Y bueno, cuando él se va a la Ciudad de México, pues también ahí la opción era un lugar en la Ciudad de México, claro. ¿no? Entonces ingreso al TEC del CCM. Y bueno, ahí estamos con mi mamá se muda con nosotros, ¿no? Mi papá es el que se queda aquí a cargo de la escuela. Realmente también fue un cambio como para la familia porque siempre habíamos vivido pues todos aquí, sí, en el pueblo, ¿no? En un lugar muy tranquilo, y ya pasar del pueblo a la ciudad pues sí fue como un cambio muy repentino, sí, ¿no? Entonces se va mi mamá para acompañarnos porque yo nunca había salido pues del Colegio Frida Kahlo, de mi nidito. Perdón, ¿estudiaste los 3 niveles? Sí, preescolar, primaria y secundaria. Ahí okay. Estudié. De hecho, la secundaria, mi generación fue la generación que inauguró la secundaria, ¿no? Yo de pronto en sexto decía, bueno, ya me voy a ir a otra secundaria. No por no querer estar ahí, pero de pronto a veces esta relación de que tus papás son los directores, pues es un poquito compleja, sí, ¿no? Sí, y uno a veces ya quiere estar en otro lugar, ¿no? Sí, y más como adolescente, ¿no? Ajá. Un preadulto que ya te da penita más cosas, eres consciente de cosas. Así es, pero bueno, en ese momento pues mis papás tienen este proyecto de la secundaria y ya me quedé, ¿no? Entonces hasta el bachillerato fue que ya nos mudamos a la Ciudad de México con mamá. Entré al TEC, mi hermano se fue al UNAM y estuvimos viviendo allá 3 años. Al momento en el que ya tenía que yo decidir si quedarme, porque bueno, estaba la opción de quedarme ahí en el TEC o mudarme a alguna otra institución, yo tenía pues el interés como de ya no vivir con tus papás, ¿no? Y el estar a lo mejor ahí en la Ciudad de México, como mi mamá se había mudado conmigo, pues a lo mejor me entró un poco la inquietud de si iba a seguir, ¿no? Ahí conmigo, porque pues también ya a la universidad quieres estar solo, ¿no? Entonces empezamos a visitar universidades. Recuerdo que visité, que bueno, el TEC fue una opción, visité también la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, la Ibero, incluso la UNAM, ¿no? También fue una opción. Pero un fin de semana veo que hay una feria, ahora sí que de la universidad, de la UTLA, de la Universidad de las Américas, ajá, Puebla, allá en Cholula, ¿no? Sí. Entonces mi papá me habla de esa universidad. Realmente yo no conocía mucho de esa universidad. Me habla de esa universidad que tiene como un ambiente muy colegial estadounidense. Entonces vamos, la visitamos y pues me enamoré, ¿no? Me enamoré de la universidad, dije aquí quiero estudiar, ¿no? Y ahí estudiaste administración de empresas. Así es, ahí estudié administración de empresas. Tenía por ahí algunas dudas, ¿no? De qué estudiar, porque bueno, sabía que en algún momento me iba a involucrar en la escuela, porque pues era un proyecto familiar, ¿no? Uno siempre quiere como que continuar eso que se construyó con tanto trabajo.
pero también quería como no que fuera solamente tomar en cuenta eso, ¿no? Sino también un deseo mío, ¿no? Entonces me gustaba la mercadotecnia, me gustaba la contabilidad, ¿no? Me gustaba un poquito las leyes, ¿no? El derecho. Entonces dije, bueno, administración de empresas un poquito de todo, ¿no? Sí, ya después sí, en la maestría pues ya me empiezo a enfocar en algo, ¿no? Entonces fue ahí. Sí, porque tienes una maestría en innovación educativa. Así es. Ahí también en Puebla. Ajá. Ahí ya no la hice en la UTLAB, la hice en la UPAEP, que también está en Puebla. Ajá. Y esa ya la hice cuando ya me integré al colegio. En un inicio, cuando yo me gradué, en el 2018, pues no fue luego esta integración de mi parte al colegio. Yo dejé que pasara un tiempo. Quería experimentar en otros espacios laborales, ¿no? ¿Y sí? ¿Experimentas? Sí. ¿En dónde más estuviste? Primero estuve en una empresa que se llama Norte, era una proveedora de servicios de ingeniería a Volkswagen o Audi. En Puebla pues está la planta de Volkswagen, está la planta de Audi, y la verdad es que hay mucho mercado de eso, ¿no? De los proveedores y de todo lo que gira alrededor de los autos. Entonces, primero trabajé como apoyo a la directora general, le ayudaba con un poquito de todo, y posterior, pues ella me recomienda con uno de sus amigos que estaba buscando también como alguien que le ayudara en cosas administrativas, contable, y me integro a una constructora que bueno, tenía proyectos de edificios de departamentos, algunas sucursales de franquicias como Starbucks, ¿no? Farmacias del ahorro, etcétera, ¿no? Entonces me integro y bueno, ahí me iba a quedar 6 meses. Tenía yo un viaje para seguir practicando los idiomas, el inglés y el francés, porque ha sido algo que mis papás siempre han como inculcado mucho, ¿no? Entonces sí, perdón, desde el eslogan de la escuela, es una escuela bilingüe, hoy ya es una escuela trilingüe, es lo que entiendo. Trilingüe, ¿no? En un inicio siempre fue el inglés. De hecho, fue por esa la razón por la que crearon el proyecto de la escuela, ¿no? Cuando se vienen hace 30 años mis papás, mi mamá y mi papá tenían el objetivo de que sus hijos desde muy chiquitos estuvieran en una escuela que tuviera inglés, porque a lo mejor ellos padecieron como esta parte de que hasta en la universidad lo estudiaban y ya no era lo mismo, ¿no? Sí. Entonces dijeron desde chiquitos a un lugar donde estudiaran inglés, y aquí realmente no había, ¿no? Lo más cercano a lo mejor era en Texcoco, o Ciudad de México, que al final sigue siendo lejos también. Entonces, pues yo creo que de manera muy coloquial, mi papá le dijo a mi mamá, pues pon un colegio, ¿no? O sea, un colegio, una escuelita, ¿no? Donde pues impartas las materias de CEP y el inglés. ¿Y la escuela empezó con los 3 niveles académicos? No, empezó siendo un grupito de 5 estudiantes, 4 estudiantes, y uno era mi hermano. Ok, pero ¿empezó en preescolar o primaria? Empezó preescolar. Empezó preescolar, después fue avanzando a primaria, se inició con multigrado, ¿no? Antes se podía hacer lo de multigrado, que a lo mejor, no sé, tercero y cuarto compartieran, ¿no? Y estuvieran en un mismo grupo aula. Me parece que hoy en día creo que ya no es posible eso. No, ya no. Y bueno, así fue como inicio. Ya después tenían primaria, y ya posterior, no creo que pasaron como 10 años que se animaron con la secundaria, ¿no? Inició en mi casa, en la terraza, el primer salón, y poco a poco fueron ahí construyendo como tal el edificio central, y pues nos fuimos extendiendo. ¿Cuántas hectáreas o cuántos metros son en la escuela? Está gigante, pues si no me equivoco, son como 11,000 metros más o menos. Sí, porque sé que tienen alberca, tienen cancha. Sí, tenemos la alberca, cancha de básquet, cancha de fútbol, amplias áreas verdes, ¿no? Y bueno, ahorita ya somos preescolar, primaria y secundaria. Fíjate que no había caído en cuenta, y ahorita que me comentas, nosotros, mi hermana y yo, que empezamos con el proyecto de Taller Obsidiana hace 14, 15 años, diseñábamos piezas en obsidiana, un poquito fuera de la línea de lo comercial que se hacía aquí en Teotihuacán, no artesanal, sino un poquito más de diseño. Y cuando decidimos abrir la tienda Casa Obsidiana, queríamos nosotros vender nuestros productos en Teotihuacán, y justo no sucedía porque no había ninguna tienda que vendiera este concepto. Había muchas tiendas, y existen grandes tiendas de hace muchos años, hoy nuevas tiendas también, pero no nos convencía vender nuestras piezas ahí porque, pues no, como que había algo ahí raro, ¿no? Entonces aplicamos la que, pues,
monta tu propia tienda, ¿no? Y ya, la historia ahí está, ¿no? De Casa Obsidiana. Eso también pasó con Teotihuacán, México. Tenemos una guía local que se llama Teotihuacán México Guide, que es en donde publicamos justo todos los proyectos locales. Yo le decía a mi hermana, es que cuando llegamos a ir a San Miguel de Allende, alguna vez fuimos a Milán, a Milano Design Week, y había pues como guías completas en donde había desde cafeterías, restaurantes, tatuadores, guías locales, ¿no? Y luego mi hermana, es que hace falta esto, y justo si no lo tienen, pues hazlo tú mismo, ¿no? Entonces hicimos una guía, y pasó lo mismo con el podcast, pasó lo mismo con, con proyectos. Entonces creo que va por ahí de la mano, que no existían, y se busca siempre algo pues para avanzar, ¿no? O algo mejor, como comentas, que tus papás o tu familia querían algo primordial, ¿no? El idioma, o que sea una educación en 2 idiomas, y ahora sé que ya son trilingüe, que es español, inglés y francés. Así es. Sí, a mí ya no me tocó el francés. Yo creo que salí, y a lo mejor unos 5 años, 3 años después más o menos fue que integraron el francés, y de hecho el proyecto inició con una persona que nos apoyó también a capacitar y enseñarles el francés a las maestras, porque también una de las a lo mejor limitantes que tenemos aquí en la zona es que de pronto pues no hay tantas personas que puedan, a lo mejor ya el inglés es más fácil encontrar un profesional que sepa inglés, ¿no? Que tenga como esa formación, pero el francés a lo mejor ahorita es complejo, ¿no? Y a veces entra la idea de que, bueno, vamos a integrar alemán, ¿no? Pero también de pronto es ver si podemos nosotros conseguirlo, ¿no? Alguien que pudiera también iniciar ese proyecto. Qué difícil y qué nervios ya ver este tipo de idiomas, porque también sé que son más complicados, ¿no? Están más alejados del español, del latino, pero sí entiendo también esta evolución que está teniendo la escuela. La escuela tiene entonces, regresando un poquito, 30 años, más o menos. Aproximadamente 30 años. Ajá. Más o menos de manera pues ya más formal, en 1996 sería como su primer ciclo escolar. Ok. Y actualmente, es una pregunta que se me acaba de ocurrir así, o sea, seguro ya tienes hijos estudiando en esa escuela, o sea, los hijos de tus estudiantes. Ajá. O nietos, no, ¿verdad? No, pero sí hijos. O sea, por ejemplo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero sí tengo compañeros con los que estuve, ¿no? En primaria, en secundaria. Que sus hijos ya están en la escuela. Exacto, ¿no? Y bueno, a lo mejor desde antes, ¿no? También compañeros de mi hermano que a lo mejor sus hijos ya van en quinto, ¿no? Cuarto, ¿no? Entonces hay maestros, a mí todavía me tocó, o actualmente yo tengo maestros que fueron mis maestros, ¿no? O sea, por ejemplo, el maestro de educación física, pues me dio clases a mí de natación, y continúa, ¿no? Que a lo mejor entraron muy jóvenes, y que bueno, son los maestros que ya tienen 15, ahí. 20 años con nosotros, y bueno, así ahora les toca también dar a los hijos de sus mismos estudiantes, ¿no? Wow, qué impresión tener tantas generaciones, porque bueno, ahorita tienen hijos y después van a tener nietos seguramente, y va a ser generación tras generación. Apenas vi un post, bueno, no sé si fue apenas en las últimas semanas, meses, que tuvieron como una reunión de exalumnos, pero eran alumnos así veteranos de esas primeras generaciones, o eran exalumnos más jóvenes. Pues era variado. Tratamos de invitar alumnos a lo mejor que van ingresando a la preparatoria, que a lo mejor van en segundo o tercer año, que están en la universidad, ¿no? Que ya están trabajando, con la intención de que pudieran brindarles información, a lo mejor los que van a la mitad del bachillerato, sobre cómo es la prepa a la que van, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? En cuanto a sobre todo a lo mejor a los que van a salir, ¿no? A los que son de tercero de secundaria, bueno, tomen en cuenta esto, ¿no? La cosa ya no es tan fácil, ¿no? Y en algunas licenciaturas buscamos que seleccionar pues esta variedad, ¿no? Para que los estudiantes que tengan la cosquillita de pues quiero una ingeniería o quiero una licenciatura, ciencias sociales, ¿no? Medicina, pues también estos exalumnos les puedan hacer un comentario sobre la carrera, ¿no? Y que sepan más o menos hasta de qué trata la carrera, ¿no? Porque a veces pues uno dice, quiero esta carrera, y ya cuando se mete dice, ay, creo que no es como lo que pensaba que era, ¿no? Sí. Que nosotros nos invitaron justo el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Al año antepasado, a dar una plática, nosotros como Taller Obsidiana.
Fue una plática que me emocionó mucho saber que los alumnos estaban como con este interés. Porque bueno, al finalizar de la plática fue una ronda de preguntas y respuestas. Y hubo 2, 3 preguntas que me sorprendieron mucho de esta inquietud de que, cómo llegamos hasta ahí, cómo lo hicimos para hacer esto, ¿no? Y sí había como este interés y como que me gustó mucho el que estas generaciones ya muy alejadas a la mía definitivamente, pero con este interés de querer saber cómo logramos eso, que creo que eso es como algo muy particular que sucede cuando conocen el proyecto Taller de Obsidiana o Casa Obsidiana, que es un material tan tradicional y tan típico de nuestro pueblo, pero lo logramos pudimos llevarlo a otro contexto, que seguramente va a pasar con esas generaciones que van a salir, pero también con generaciones que ya salieron y han hecho proyectos, porque también sé que han tenido reconocimientos, han tenido en tema de deporte, también han tenido ciertos alumnos que han destacado, ¿no? Sí, pues la filosofía del colegio, y creo que a lo mejor yo lo he permeado, ¿no? en el colegio, es que se dé una educación integral, ¿no? Creo que hoy en día nos damos cuenta que no solamente basta una calificación como para que te vaya bien, ¿no? Entonces, no solamente hay que enfocarse en las matemáticas o en las ciencias, ¿no? Sino que, bueno, sabemos que es importante, que forma parte de esa educación básica, pero también de estas habilidades, ¿no? E incluso una de las metodologías que nosotros tenemos, pues es una metodología donde se aplica las neurociencias en educación, ¿no? Entonces, es entender cómo trabaja el cerebro para que podamos nosotros implementar estrategias, ¿no? Formas de dar la clase para que se llegue a un mejor aprendizaje, donde no sea una clase magisterial, donde llega el maestro, te da una hora de teoría, tú apuntas y apuntas y apuntas, ¿no? El chiste es que en cada sesión pues haya así teoría, pero también una discusión, ¿no? Donde el estudiante pueda argumentar, donde el estudiante pueda trabajar en equipo, y ahí se va a ver cómo estas habilidades sociales, ¿no? También involucramos mucho el deporte, precisamente porque sabemos que, bueno, en el deporte uno puede aprender también muchas otras habilidades, más allá de ese beneficio de la salud. Del ejercicio, claro. Es también como esta parte cognitiva donde también se involucran muchos beneficios, ¿no? Entonces, nosotros pues sí tratamos de generar como esta buena oferta deportiva, esta buena oferta también artística, lúdica, porque pues sabemos que no solamente es como el estudio como tal, sino que ellos se deben de desenvolver en otras áreas. En otras áreas, como platicábamos antes de entrar aquí a cámaras, que tienen un podcast, bueno, hicieron un proyecto de un podcast, ¿no? Con estudiantes de tercero de secundaria y grabaron. Y dije, es que es importantísimo porque a veces te ponen un micrófono, una cámara y estás súper nervioso, que eso es lo equivalente de mi época de pararte enfrente a leer, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a tener. También vi apenas que tenían un proyecto, aquí lo noté, de programa Lego Education. Platícanos de ese proyecto. Bueno, este proyecto es nuevo. Este año lo integramos ya de manera oficial. Es un proyecto que va relacionado a la robótica. Lego Education tiene varias categorías de programas que uno como colegio puede implementar. El que nosotros implementamos se llama Spike, y es un poquito en que los estudiantes puedan aprender a programar y a utilizar los muñequitos pues Lego para que... Sí, hablamos del Lego, de los juguetes estos, de los bloques que se amontonan. Y a través de esos bloques, de esos muñequitos que ellos pueden ir formando carritos de dinosaurios, animalitos, lo que sea, puedan irlos programando. Ya el profesor les va a ir dando retos, ¿no? A lo mejor necesito que hagan un muñeco que dé vueltas, ¿no? El primer reto, ¿no? Y ahora que dé vueltas, pero que si a lo mejor encuentra un topecito, ¿no? Que se regrese, ¿no? Entonces, es la manera como a lo mejor lúdica, creativa, que los estudiantes puedan tener y que a la vez puedan aprender a la programación, ¿no? Al área de la programación. Trabajamos con el programa de Scratch, no sé si lo han escuchado, es un programa también muy lúdico, muy ameno a los estudiantes. No nos vamos a la programación a lo mejor tan sofisticada, ¿no? Que a lo mejor los ingenieros puedan utilizar, pero es una programación muy amena que los va induciendo a esa programación ya como más especializada. ¿Este programa de Lego y lo que comentas es en secundaria o desde primaria? Es principalmente en secundaria, porque se necesitan tener como ciertos conocimientos básicos que a lo mejor hasta secundaria se van comprendiendo. Claro.
Sin embargo, desde quinto se va integrando, ¿no? El plan es que a lo mejor desde preescolar lo vayamos integrando, pero todo tiene que ser paulatino, ¿no? A lo mejor en preescolar pues no van a tener acceso a programarlo en una computadora, pero sí hay como pequeños retos donde vamos generando como ese pensamiento crítico, ¿no? Esa lógica, ¿no? Que muchas veces es lo que también nos hace falta. Sí, sí, porque bueno, hablando de educación y aquí en México hay unas cosas que sí dan muchísima pena ajena, y creo que justo viendo la página del colegio es esto, ¿no? Formar estudiantes críticos y creativos, y creo que eso es súper importantísimo y valiosísimo para la vida diaria, porque no solo es una calificación y no un 10 o un 9, un 8 te va a definir en cualquier materia, ¿no? Porque puede que tengas otro tipo de necesidades de aprendizaje y también otro tipo de cómo desenvolverte ante la vida real, ¿no? Que es sí, yo creo que ruda. Uno siempre conoce a esa persona que a lo mejor no fue de 10, 9 y que le está yendo bien en la vida. Sí, ¿no? Y viceversa, ¿no? Alguien que a lo mejor siempre tuvo 10 y que ahorita le está costando, ¿no? Entonces, esa es como nuestra filosofía, que no nada más sean los conocimientos, sino darles como todo un bagaje de herramientas, ¿no? Que sean herramientas sociales, ¿no? Educativas, también estas herramientas a lo mejor que del inglés, ¿no? De los idiomas, porque van abriendo puertas, ¿no? Tenemos, el inglés nos ha ayudado o les ha ayudado a los estudiantes, ¿no? A conseguir oportunidades que a lo mejor cuando ellos estudiaban en primaria y secundaria ni se imaginaban, ¿no? Claro. Mi hermano, por ejemplo, que estudia en UNAM, él decía que uno teniendo el idioma, pues ya estaba como del otro lado de ese porcentaje que peleaba por algo, ¿no? Están los intercambios, sabemos que el UNAM pues tiene sin fin de intercambios, y la mayoría de los estudiantes se quiere ir a lo mejor a España, ¿no? A Argentina, a un lugar donde se hable español. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a pedir no es el 10, sino claro, es el idioma, claro. ¿no? Entonces, pues lugares como Inglaterra, Australia, ¿no? O cualquier otro país que de inicio te pidan el inglés, pues van a tener menos demanda. Entonces tú sabiendo el inglés vas a tener una posibilidad enorme de ingresar y de ser aceptado en esos programas que, por ejemplo, instituciones como la UNAM o el POLI o cualquier otra institución pública, pues otorgan de manera gratuita, ¿no? A los estudiantes. Mi hermano se fue varias veces en verano, estuvo haciendo también un intercambio en Alberta, yo también tuve la oportunidad de hacer intercambios y bueno, pues sabemos también como que ahora sí que con la experiencia qué tan importante es el idioma. Muchísimo. De hecho, tú tienes, aquí lo anoté, un diploma, bueno, tienes diplomas en la NAHUAT, en Puebla ya habíamos dicho, cursos en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero vi que tenía certificados en la Universidad de Londres y la de, no sé cómo se pronuncia, en Finlandia. Helsinki. Helsinki. Esa me cuesta hasta pronunciarla. Vi que tienes ahí certificados. ¿Es lo que comentas en ese intercambio? Sí, en esos intercambios. Bueno, he tenido intercambios con la finalidad de seguir practicando el idioma, ¿no? A lo mejor en Francia, algunos en Francia para el francés, algunos en Inglaterra o en Canadá para el inglés. Ese en específico de Helsinki lo hice antes de entrar al colegio como tal. Yo, mientras estaba cursando en Bournemouth, en Inglaterra, practicando el idioma inglés, vi una publicación de esta certificación o este curso donde tenías como la oportunidad de sumergirte a la educación, a ver cómo era la educación en Finlandia. Hace muchos años, no sé si recuerden, salió una publicación de quién tenía la mejor educación como país, ¿no? Sí. Y Finlandia salió como pionero. Ya ahorita me parece que está Singapur y Corea del Sur como pioneros, ¿no? Japón a lo mejor, pero bueno, ahí sigue la batalla. Entonces, pues ha sido como un referente la educación en Finlandia, ¿no? Entonces, la idea es conocer qué se está haciendo en Finlandia, ¿no? Cómo se estén educando, para tratar de también hacer la diferencia, ¿no? Entonces, era este curso donde te llevaban a las universidades, a los preescolares, a las primarias, secundarias, y te platicaban un poquito de todo, ¿no? Un poquito de los horarios, de las materias, de la forma de evaluar, ¿no? Por ejemplo, allá no hacen exámenes cada 2 meses, cada mes, ¿no? Allá una de las cosas que más nos impresionó fue que el examen lo hacen como al final del ciclo, ¿no? Y decía una maestra que es de Estados Unidos, oiga, pero ¿cómo sabemos si va bien o va mal el estudiante, ¿no? Y los maestros decían, pues es que no debe ir mal, ¿no? O sea, ustedes deben de confiar en que tenemos el mejor sistema educativo y no hay por qué como
como esa constante evaluación, porque tenemos un sistema muy bueno, ¿no? Pero creo que todo emerge desde cómo educas a los profesionales que van a estar dando las clases, ¿no? Sí. La educación allá, estudiar pedagogía es muy difícil, es como estudiar aquí a lo mejor medicina. Decían que para entrar a estudiar pedagogía era así como si querías ser médico, ¿no? Y allá lo tratan así. Entonces, pues de eso trató el curso, de eso trató de sumergirte, y pues te das cuenta que... ¿Y esto fue previo a que entraras tú ya con la dirección de aquí del colegio? Y ya cuando estás aquí, ¿has aplicado ese tipo de cosas? ¿O pues qué has aplicado? Digo, tropicalizado, claro, porque por supuestamente no tenemos todo esto, ¿no? Pero ¿qué has aplicado? Pues he aplicado esta parte de las habilidades. O sea, por ejemplo, eso sí lo tienen también como muy, muy definido. Los estudiantes deben de tener habilidades no solamente en los conocimientos, sino deportivas, artísticas, etcétera, ¿no? A lo mejor adoptado también esa filosofía, ¿no? Que tengan como esta diversidad. Eso por una parte. Y por otra parte también como no hacer mucho hincapié en una calificación, ¿no? Porque allá pues realmente no hay como los 10, los 9, sino creo que los califican también por un rango menor y como que lo ven de otra manera, ¿no? O sea, a lo mejor una calificación mala no lo ven como, pues no sabe, ¿no? Sino como, pues hay que fortalecerlo, ¿no? Como una oportunidad para crecer. Sí, un área de oportunidad más que... Sí, como el error, ¿no? Como ves, el error, o sea, al final de cuentas te ayuda a que tú puedas mejorar en eso que te equivocaste. Y a partir del error, pues uno aprende más que si uno nunca se equivocara, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues eso es lo que he podido aplicar ahí en colegio. Oye, y aquí hay un tema que también quisiera platicar contigo, que va a raíz de esto de que, pues bueno, tú tuviste la oportunidad y tú tuviste ver al rojo vivo lo que está sucediendo en otros países, en este caso allá, ¿no? En Finlandia, pero aquí en México, claro, tenemos, estamos hablando siempre de los alumnos, pero ¿qué pasa con los papás? Los papás sí están en este plan accesible de sí, porque evidentemente los papás no tuvieron este tipo de educación, ¿no? Tuvieron una educación más básica o más clásica, como tradicional, ¿no? Como probablemente la que yo tuve aquí en el Valle también. ¿Cuál es su comportamiento de ellos? O sea, me intriga mucho saber ellos antes de seguir con los alumnos. Pues es muy variado, ¿no? Es muy variado. Creo que tenemos familias que pueden o no, hay quienes tienen muchos estudios y también hay quienes a lo mejor no completaron tantos estudios. Y creo que de ahí puede partir todo, ¿no? Hay familias muy abiertas a esa confianza de yo le sugiero esto en su hijo, ¿no? Confíen en que esto le va a ayudar, ¿no? Y aceptan, ¿no? Y hay a lo mejor familias que yo no considero que a lo mejor desconfíen de ti, pero sí creo que a lo mejor su forma de ser es un poquito más reservada, ¿no? Entonces, creo que la mayoría acepta, creo que la mayoría confía. De pronto sí hay un poquito de incertidumbre y creo que es normal, porque pues al final de cuentas uno está trabajando con sus hijos, ¿no? Y es lo más preciado que tiene. Sí, claro. Entonces, creo que tanto ellos como nosotros pues queremos lo mejor, ¿no? A veces el desconocimiento de este programa o de este plan o de estas acciones pudiera generar un poquito de inquietud, pero creo que la mayoría pues sí te apoya, sí accede, porque al final van viendo esos resultados. Que también por algo están ahí, o sea, porque conocen el nivel, conocen la escuela, conocen, o sea, sí, no es como que llegaron desde cero. ¿Ha habido algún tema importante que a ti te sorprenda? Como en estas nuevas generaciones, como papás, no como alumnos. Que digas, oye, obviamente mi papá o mis papás o la gente con la que no hubieran hecho cierta actitud o cierto interés, y ahora sí existe un interés en los papás. ¿Hay algo que tú, te mueva ahí? Pues creo que hoy en día sería como esta variedad de familias que tenemos, ¿no? O sea, en opiniones, en ideas, en filosofías, y de pronto uno, pues es difícil darle el gusto a todos, ¿no? Uno trata de ser todo de manera objetiva, pero creo que hay veces que hay de pronto un choque en la forma como de educar, porque no están tan de acuerdo con ciertas cosas que a lo mejor son muy, pues básicas, ¿no? Porque últimamente
siento que hay mucha información hacia los papás, ¿no? Como de esta crianza respetuosa, o a lo mejor qué sí darle al bebé desde muy temprana edad y qué no, pero mucha de esta información realmente no está basada como en datos científicos, ¿no? Entonces, a veces hay familias que se dejan llevar por a lo mejor lo que me dijo mi mamá o mi abuela, o por lo que vi, y a lo mejor quieren eso, ¿no? Que se haga. Y uno pues tiene argumentos a lo mejor más sólidos, ¿no? No dice o no planea las cosas nada más por se me ocurrió, ¿no? Sino investiga si ese plan es ideal, y a veces creo que por ahí va el choque, ¿no? Por estas diferencias y porque hay mucha información, y a veces también como que se dejan llevar por esta información a lo mejor de más que hay, y puede existir como mucha controversia, ¿no? Yo creo que el uso de las redes sociales, ¿no? El uso de tanta información que se da a través de las redes sociales, a veces es lo que puede afectar en la educación de los estudiantes. ¿Y serían factores la religión? ¿O? Pues, yo creo que no. Mira, entiendo que la escuela es laica, o sea, no digo que porque la escuela esté inclinada por algo, pero ¿la religión, hay temas en religión? No, creo que no. Creo que nosotros trabajamos de manera muy neutral en ese sentido. Si adoptamos cierta creencia, por así decirlo, o nos inclinamos a ciertos eventos o ciertas tradiciones de cierta creencia, pero también tenemos estudiantes que a lo mejor tienen otra religión y nos dicen, Miss, a lo mejor, no sé, como las celebraciones. No tengo conocimiento de cómo son todas las religiones, pero sí sé que hay una religión en específico que no celebra nada, creo que ni siquiera los cumpleaños, ¿no? Entonces, pues nosotros el Día de Muertos lo celebramos, ¿no? Entonces, ellos dicen, Miss, no va a asistir, o ni siquiera el dulcero, o ni siquiera el disfraz, ok, ¿no? Porque al final de cuentas, todo eso son como eventos opcionales, ¿no? Y creo que también hemos generado esta variedad de religiones, porque sé que hay varias religiones dentro de nuestros estudiantes, claro. Y es como esta parte de la inclusión, no por imponer algo, sino más que nada por respetar como las diferencias. Hace rato comentabas que cómo están conformadas las familias, también en temas de LGBT, o sea, ¿hay familias más diversas, más modernas? Que yo tenga conocimiento, no de eso, pero sí creo que hay familias a lo mejor que no están papá y mamá, ¿no? Por alguna situación, pueden que estén separados, no estén separados, pueden que estén lejos, ¿no? Tenemos algunas familias que a lo mejor tienen una parte en otro país, ¿no? O en otro estado por trabajo, ¿no? Que los abuelos se hagan cargo, que los tíos, etcétera. Creo que esa es como la diversidad de familias que me refería. Wow, es que sí, es una mezcla y mucho de todo. Pero bueno, al final creo que es siempre entender que hay mucho tipo de religiones, mucho tipo de familias, ¿no? O sea, la abuela y el tío puede ser una familia, ¿no? Bueno, con el sobrino, ¿no? O con el nieto. O sea, son diferentes tipos de familias y eso no tiene por qué afectar en este caso. Sí, yo creo firmemente que mientras un estudiante, un ser humano crezca en un ambiente donde prevalezca el amor y el respeto, independientemente de quién sea, o sea, va a crecer bien, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que a veces está mamá y papá, esa familia a lo mejor ideal, ¿no? Y a lo mejor no se da esto, el amor y el respeto, y el hijo no crece como en un entorno saludable, ¿no? Entonces, creo que tener una familia a lo mejor ideal, ¿no? Donde mamá esté y papá esté y todos estén en casa, pues no te va a garantizar que las cosas se van a dar bien en esa formación educativa y de crianza, ¿no? A veces nada más está uno, y la verdad es que los niños crecen con mucho amor, mucho respeto, muchas herramientas. ¿Cuántos alumnos tienen actualmente? Actualmente tenemos como 480. ¿En los 3 niveles? En los 3 niveles. En preescolar tenemos alrededor de 90 estudiantes, en primaria alrededor de 260 y en secundaria alrededor de 105. ¿Y qué tal la adolescencia en estas épocas de TikTok? No, es todo un reto, es todo un reto. Vuelven a ser niños, ¿no? O sea, vuelven a ser niños. Creo que depende mucho de la forma de ser de cada docente, que se va inclinando hacia cierta edad, ¿no? Creo que hay los docentes que dicen, yo soy de preescolar, ¿no? Okay, sí. Y hay otros que dicen, yo soy de secundaria, ¿no? Entonces, y nadie quiere secundaria. No, sí quieren. La verdad, a mí en lo personal me gusta porque por este tipo, por ejemplo, de cosas que puedes hacer con ellos, ¿no? Como lo mencionabas del podcast, ¿no? Puedes hacer proyectos. Yo
antes de llegar a trabajar al colegio o cuando estaba en la universidad, yo decía que quería trabajar en un lugar donde pudiera yo tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, bueno, creo que estoy en el mejor lugar para hacerlo. Sí. Y con los niños de secundaria en específico, ya teniendo un poquito más de madurez, a lo mejor entre comillas, pues puedes llegar a tener más proyectos, ¿no? Que impacten, ¿no?, a la sociedad. Teníamos este proyecto del podcast, que era relacionado a la salud mental en los adolescentes, pero en años anteriores también teníamos programas como, por ejemplo, de educación en pacientes con diabetes, ¿no? Entonces lo que hacían los estudiantes era ofrecer pláticas gratuitas, bueno, buscaban a doctores que ofrecieran pláticas gratuitas a pacientes que tuvieran diabetes para concientizarlos. Armaron una rifa para recolectar dinero y comprar kits, ¿no?, que necesitaban las personas diabéticas. Lo brindaron a la población de Santa María, que era de escasos recursos. Entonces creo que eso es lo bonito, sí, por ejemplo, de esta etapa que se puede hacer con ellos, ¿no? Creo que son chicos que también están preocupados por su entorno, ¿no?, que exigen cosas. A lo mejor hay algunas cosas que dicen, esto no lo debes de exigir, ¿no? Pero hay unas cosas muy positivas en ellos, ¿no? O sea, son también muy autocríticos, ¿no? Entonces ese es como también lo interesante en esa edad, ¿no? Porque también los vas moldeando, ¿no? Dicen que al niño de preescolar lo vas moldeando, sí, porque está chiquito, pero al niño de secundaria pues también lo vas moldeando, ¿no? Sí, más con estas nuevas inquietudes y estas nuevas necesidades, seguramente se tiene que, sí, moldear de una manera diferente, claro, pero se tiene que moldear. Sí. Cuando fuimos, tengo entendido que era la semana de innovación o la semana de la ciencia, pero había algo más como de emprendimiento, o tenía algo, era algo más, sí, que me sorprendió muchísimo, que dije, ojalá esto en mi escuela me hubieran enseñado, como el emprendimiento. Justo. Sí, bueno, nosotros tenemos en el nivel secundario una semana de la ciencia. La semana de la ciencia es como una semana donde se involucran todas las materias de secundaria y muestran proyectos, ¿no? Es ya lo último del ciclo escolar. Es como una demostración, ¿no?, de cada materia. Entonces, no sé, química va a ser un proyecto, física otro proyecto, matemáticas otro proyecto, y se les muestra a los papás y a estudiantes. En esa semana también los mismos estudiantes de primaria o los mismos estudiantes de preescolar son ahora que sí que partícipes de esa semana, ¿no? Entonces, la idea es como integrar todas las materias para que sea una semana muy, muy activa, muy lúdica, donde el aprendizaje pues sea reflejado de otra manera. Y actualmente pues tenemos el proyecto de emprendimiento, ¿no? El proyecto de emprendimiento, los chicos de secundaria llevan la materia de emprendimiento y en tercero de secundaria tienen el objetivo o más bien el proyecto de presentar una empresa ya con los coaches de la editorial o de la empresa que nos brinda como los materiales de esta materia, quienes van pasando a la siguiente etapa. Pueden ser ganadores a niveles nacionales. De hecho, el año pasado el equipo que representó al Colegio Frida Kahlo quedó en segundo lugar a nivel nacional. Y ¿con qué proyecto? Eran labiales. Okay. Eran labiales que utilizaban miel de abeja. Y ellos los hacen, o sea, también esa es una parte importante. Ellos se tienen que adentrar a hacerlos también, claro, ¿no? A ver cómo se hace el labial. Les ayuda, por ejemplo, mucho los profesores de ciencias, les ayuda también el de tecnología porque tienen que hacer el comercial, sí, a lo mejor también en español por el guión, ¿no? Entonces, es una materia que puedes involucrar muchas otras materias, ¿no?, para hacerlo más transversal, ¿no? Entonces, sí, en esa semana, pues también hay como mucha actividad en esta parte de emprendimiento. Se hacen las ventas, ¿no? Cada quien vende su proyecto para ya sea recaudar fondos y poderse comprar a lo mejor las playeras o poder comprar el material para invertirlo en su proyecto. ¿Y hay algún proyecto que haya continuado? O sea, fuera pues ese quería continuar. De hecho, estaban muy emocionados porque un papá se acercó y les dijo que si yo les podría pedir 5,000, ¿no? Y ya se enloquecieron, ¿no? Porque pues estás en secundaria y tienes tu primer negocio. Entonces, ya al final creo que ya no se concretó, pero sí obtuvieron muchas ventas, ¿no? O sea, la verdad es que los papás sí como que apoyaron mucho esa causa. En los eventos del Día de Madres, en graduación, pues vendían ese producto y pues ya se llevaron también sus ganancias. Sí, no, bueno, estudiar y tener dinerito en esa edad, vale la pena. Tengo entendido o estoy confundido de que también dan clases como de
cosecha o cultivan cosas, algo así? Eso es más provisional. Ok. Ajá. Tenemos el taller de huerto, ¿no? En ocasiones se habilita. A veces es más en verano, ¿no? Y bueno, los estudiantes también van aprendiendo. En los cursos de verano tratamos de involucrar a lo mejor otras materias, ¿no? O actividades que no sean como, vas a tener en curso de verano matemáticas y español, ¿no? Claro, sí. Otra vez, ¿no? Sí, sí, Entonces sí tratamos de involucrar a lo mejor el huerto, ¿no? O ciencia creativa, que a lo mejor hacen jabones o a través del uso de aceite de cocina, ¿no? O sea, como cosas recicladas, ¿no? Entonces es ahí el periodo donde se involucran ese tipo de actividades a lo mejor más o diferentes a lo que habitualmente tienen en el aula. ¿Hay alguna otra escuela o institución de aquí del Valle de Teotihuacán que esté haciendo lo que están haciendo ustedes? En tema de innovación, en tema de emprendimiento, en tema de cosecha, ¿cómo comentabas el término? ¿El huerto? El huerto. ¿Hay algo que estén haciendo eso en tema de de los idiomas? Sí tenemos el conocimiento de que hay algunas escuelas que brinden ciertos programas muy parecidos, ¿no? Como tal, por ejemplo, nosotros la metodología que te platicaba es una metodología que se llama ASC, que es Aprendizaje Socioemocional Cognitivo, y esa metodología es quien nos brinda los materiales de español e inglés, los libros, ¿no? De español e inglés. Sé que somos el único colegio aquí en el Valle que tiene esa metodología, ¿no? Y sabemos que, bueno, si buscamos qué colegios también tienen y adoptan esa metodología, pues también son colegios de mucho prestigio, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa metodología sí sé que somos los únicos que la trabajamos. Sin embargo, a lo mejor en los idiomas y a lo mejor en temas de emprendimiento, sé que otros colegios lo abordan, a lo mejor unos los idiomas y otro el emprendimiento, y así diverso, ¿no? Pero bueno, uno trata de tener como que todo esto en una sola institución. No, porque aparte, cuando se gradúan de secundaria, hacen viajes. Que tengan todo que desde el 2008 hacen viajes al extranjero, Canadá, Inglaterra y Francia. Así es. Sí, los viajes los podemos, los estudiantes que tengan, no sé, la edad a lo mejor de 11 años, se pueden ir al viaje. No necesariamente tienen que estar en secundaria. Ok. Este proyecto también lo inició mi mamá y mi papá, ¿no? Con la idea de ofrecer como esta oferta a los estudiantes para que tuvieran la oportunidad de viajar al extranjero y poner en práctica sus conocimientos, ¿no? en el idioma. El primer viaje que hicimos, yo me fui como estudiante, nos fuimos a Canadá, estuvimos 2 semanas y bueno, estuvimos en una universidad, ¿no? Nos dormimos ahí en los dormitorios de la universidad, tomábamos clases, hacíamos actividades, visitábamos algunos lugares turísticos de la zona y bueno, era un viaje breve, como de 2 o 3 semanas. Posterior a esos viajes en Canadá, pues queriendo dar como ese salto, nos dijimos, pues vámonos, ¿por qué no nos vamos a Inglaterra? ¿No? Entonces se inició este proyecto en hacer los viajes en Inglaterra. Yo también me fui, pero también me fui como nada más espectadora, realmente yo todavía no organizaba nada, yo creo que estaba apenas en la universidad. Y llegaban a un campamento que era exclusivo como de aceptar niños estudiantes y hacer actividades, ¿no? Entonces llegan a este campamento y durante la estancia en este campamento visitaban a lo mejor la ciudad de Londres, la ciudad de Cambridge, la ciudad de Oxford, ¿no? Y ya pues regresaban a México, estaban también casi 3 semanas. Y posterior, para darle también como esta diversidad, se agrega visitar la ciudad de París, ¿no? Entonces, bueno, ya era visitar Inglaterra, algunas ciudades, Londres, Oxford, Cambridge, visitar algunos lugares turísticos e ir a París. En Francia, bueno, ahí solamente era la ciudad de París, no visitábamos alguna otra ciudad de Francia y ya de París nos regresábamos a México, ¿no? Actualmente yo soy quien organiza los viajes. En un inicio pues utilizábamos muchos intermediarios, ¿no? A lo mejor empresas que se dedicaban a hacer estos viajes, pero actualmente ya y con los años pues uno ya los organiza de manera muy directa y eso nos da la oportunidad de que este viaje pues sea un poquito más activo, ¿no? Cuando tú lo contratas con una empresa, te ves muy limitado a veces en el itinerario. Tiempos, claro. Y tiempos y que las cosas así. Entonces, yo, por ejemplo, yo le decía a mamá, ¿por qué no ya lo organizamos nosotros directo, ¿no? O sea, veo que me dan
5 horas para estar en Londres y yo necesito 8 horas para visitar mínimo un poquito de la ciudad. Sí. Entonces, pero creo que todo eso se da a partir de que uno empieza a conocer la ciudad, ¿no? Claro, Entonces dice, bueno, pues no tengo que rentar una camioneta, puedo irme en tren, muy seguro, allá sobre todo, ¿no? Rápido, me evito el tráfico, ya conozco estos hoteles donde están bien, aceptan niños, estos campamentos, entonces a partir de ahí es que uno empieza a tener como su catálogo, ¿no? de hoteles y actividades y qué hacer, y ya va generando el viaje, ¿no? Actualmente en el 2027 vamos a hacer nuestro próximo viaje, lo vamos a estar haciendo cada 2 años y te digo, a partir de, no sé, 11 años es como la edad recomendada, porque ya estás un poco más grande, ¿no? Sí. Quinto, sexto, primero, segundo, tercero, pues ya creo que aprovechas más el viaje. Nos Sí. hemos llevado más chiquitos, pero creo que cuando estás más chiquito también el extrañar a tu mamá, ¿no? La primera semana te da un poco de homesick, ¿no? Sí. Y ya después lo empiezas a disfrutar, pero yo creo que más grande pues también lo vives de manera diferente. ¿Cuántos son los grupos que van? Vamos entre 10 estudiantes alrededor. Okay. Van 10 estudiantes y 2 o 3 maestras. Y solamente es nada más del colegio. Si acaso a lo mejor algún primo, algún familiar, pero la mayoría son estudiantes del colegio. ¿Y para la mayoría son sus primeros viajes? Sí, en algunos casos sí. Yo creo que a lo mejor un 50-50. 50-50. Ajá. Sí, hay algunos que se han salido con sus papás, pero creo que de todos es su primer viaje sin papás, ¿no? Porque ese es bueno, otro claro, ese es otro. No se van claro. con papás y pues también la experiencia es muy diferente. Digo, hay un miedo, ¿no? Sí. Como no Tanto sé si de los papás. más de los papás que los Yo creo que más de los papás. Sí. El miedo es más de los papás. Así es. Pero sí, la verdad es que también crecen en muchos aspectos, ¿no? O sea, no tener ahí a tu papá, a tu mamá, que a lo mejor en el viaje te pueda resolver todo, pues también te da la pauta de irte haciendo más autónomo, más responsable. Digo, uno va con ellos y uno les trata de ayudar, pero yo siempre les digo, tú, si quieres comprar algo, tú vas a ir y tú te vas a hacer tú vas a hacer el diálogo con el cajero y ya si necesitas ayuda, pues yo me puedo acercar, pero tú inténtalo, ¿no? Al inicio sí, como todo, ¿no? Me entenderán, casi no hablan, te quieren traducir todo, ¿no? O sea, misma ayuda y todo, pero ya poco a poco hasta ellos mismos, ya los ves ahí platicando con el cajero, o sea, haciendo ahí la compra o todo. No, es que qué buena forma de practicar un idioma en un contexto muy real, ¿no? El my name is, o sea, ya el solicitar algo, pedir algo, simplemente tratar de hacer una plática más casual. Sí, y crecen, ¿no? O sea, porque al final, pues cuando viajan, ¿no? Dicen, pues no quiero que sea mi último viaje. Claro, ¿no? O sea, sí. Y te empiezan a preguntar también lo padre de esto es que, Missy, ¿cuánto cuesta una universidad aquí? ¿No? Entonces, eso, meterles como esa curiosidad para que a lo mejor sus metas ya no sean como más locales, sino más internacionales, pues también es como el objetivo de estos viajes. Tenemos estudiantes que van a hacer por segunda ocasión el viaje, ¿no? O sea, que se van o sea, sí hay gente, alumnos que repiten. Sí, hay alumnos que tienen... No, bueno, pues es que... Y a lo mejor si pudieran repetirlo sí, cada 3, 4 pues, meses más lo harían. Oye, Mar, nuestros adolescentes, hablando de los que ya salen del colegio, porque pues ya no tienen nivel bachillerato, ¿están listos para México, no, ni siquiera México, este mundo que se viene, en el que estamos, en el que se viene? ¿Están preparados? Pues yo creo que sí, sin embargo, en este mundo actual en el que vivimos pasan muchas cosas muy aceleradas, ¿no? Sí. De pronto yo creo que donde no estamos tan preparados es en la salud mental. Yo sí veo adolescentes y estudiantes con muchas situaciones mentales, ¿no? O sea, con mucha ansiedad, ¿no? Con mucha desconfianza, con mucho nerviosismo. O sea, sí siento que a lo mejor en nuestra época el no ver tanto en las redes sociales, el no ver tantas noticias, el ver un mundo menos acelerado, pues no nos ponía tan acelerados a nosotros, ¿no? Pero había menos ansiedad. Sí, ¿no? Pero tener a lo mejor todo el día malas noticias, un mundo también muy conflictivo, ¿no? Las redes sociales, los estereotipos, ¿no? Todo eso creo que sí afecta al estudiante. A lo mejor puede tener las habilidades educativas, ¿no? De conocimientos,
pero siento que las habilidades mentales tal vez todavía no los tenemos tan bien preparados, ¿no? Porque es algo que no se le ha dado el peso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos un área de orientación, ahí están los orientadores, los psicólogos, dando una primera atención, pero también como colegio estamos de pronto limitados, ¿no? en ir más allá, ¿no? Es una primera atención, pero no podemos a lo mejor ir más allá. Creo que sería muy beneficioso que todos nuestros estudiantes pudieran tener acceso a este tipo de terapias donde pudieran abordar cualquier tema y que les pudieran ayudar, ¿no? Porque sí, de pronto son temas que se quedan, son temas que no hablan y que pues poco a poco van siendo esta bolita de nieve que se va incrementando y que en un futuro pues pueda pues sí ser una situación más complicada. Entonces, en temas de salud mental creo que sí nos falta atender y darle la importancia que se requiera. Y hablando de aquí del Valle de Teotihuacán, ¿existe un interés por la cultura? Específicamente la cultura teotihuacana, en donde es su entorno de día a día. Sí. ¿Sí? ¿Sí existe un interés? Creo que mucho. ¿Sí? O sea, creo que tenemos estudiantes que sí se ponen la camiseta de donde son, ¿no? Bien. Muchos estudiantes vienen de familias que tienen a lo mejor un negocio relacionado al turismo, ¿no? Entonces tenemos familias que se dedican a lo mejor al tema de los globos, tenemos familias que se dedican al tema de hoteles, restaurantes, tours, Obsidiana, ¿no? O sea, yo ahorita se me viene a la mente un estudiante precisamente que sus papás trabajan también en la Obsidiana, pues que tú le dices, a ver, háblame de la Obsidiana y te puede hablar 3 horas de la Obsidiana, ¿no? Entonces, y te platican del pueblo, ¿no? De las tradiciones del pueblo, ¿no? Acaba de pasar la fiesta, San Sebastián, ¿no? De San Sebastián y pues tú los ves muy metidos en esa cultura. Entonces sí creo que son estudiantes que les gusta vivir aquí, que les gusta ver todos los días los globos, las pirámides, o sea, que sí están interesados por su entorno y bueno, nada más es como pues irlos aterrizando en que puedan promover como buenas cosas para su entorno. Claro. Entonces, ¿crees que sí son los buenos promotores de nuestro valle? Sí. O sea, ¿sí consideras que...? Sí considero que son buenos promotores, ¿no? Y que les gusta y se emocionan y que también, incluso como colegio, creo que también tienen muy ahora sí que adoptada esa camisa del colegio, de sus compañeros. O sea, sí siento que es una comunidad como que se pone la camiseta. Me pone la piel de chinita nada más saber eso, porque creo que yo cuando estuve estudiando aquí los 3 niveles, primaria, secundaria y... No, hasta secundaria, porque bachillerato ya lo estudié en la ciudad. Como que todavía en esa época Teotihuacán era un poco como que, bueno, el pueblito, lejos, y no da una a la gente ahí, ¿no? Me fui 15 años a la Ciudad de México a vivir por temas de trabajo y luego por temas de la escuela y después por temas de trabajo. Regreso a Teotihuacán después de la pandemia y sí empiezo a conocer a más gente y me dicen, es que tú te pones la camiseta y eres así como súper nacionalista. Bueno, no sé cómo se diría en Teotihuacán, o sea, como que Teotihuacán. Y digo, pues es que aparte de que es mi lugar, es lo que me está dando para vivir. Es mi proveedor, no sé cómo llamarlo, porque me dedico a algo que Teotihuacán es siempre, ¿no? Por la Obsidiana, por la tienda, por el podcast, por la guía, o sea, por cualquier cosa, siempre hay como ese tema. Y digo, es lo que me da Teotihuacán, también hay que regresárselo, ¿no? Y el tema también como que siempre ahí está medio complicado, que justo la primera temporada de este podcast fue hablar de eso, de la identidad, de que, o sea, somos... sí somos Teotihuacán y sí hay cultura y sí hay esos temas prehispánicos, pero también existe un Teotihuacán actual, ¿no? Somos pueblo, somos comunidad, seguimos teniendo tradiciones nuevas que se siguen creando y viejas que como la feria, ¿no? De cada pueblo con sus fiestas patronales. Y eso es lo que siempre he querido como rescatar. Y creo que también va un poquito este proyecto de Piedras Negras Podcast. Ustedes saben que sí conózcanos, pero está sucediendo algo. O sea, en Teotihuacán existe desde hace más de 30 años, casi 30 años, esta escuela que tiene todos estos posibilidades, alcances que créeme que va a haber comentarios, estoy segurísimo de que decían, no sabía que tanto locales como fuera de aquí,
que toda esta escuela está dando todo esto y es tan puntual como su educación, como estudiantes críticos, idiomas, estos viajes que, bueno, que importantísimos son para estas nuevas generaciones. En algún momento yo decía, sí quiero tener hijos y ya hay un bebé, no me lo imagino. Pero algún día porque tuvimos una racha de estar yendo a varias secundarias a dar pláticas, vi a los estudiantes de secundaria y dije, no quiero tener un adolescente nunca. Se me quitaron las ganas de tener hijos. Pero bueno, creo que se necesita muchísimo, ¿no? De cómo moldearlos desde... Sí, creo que es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, al final... por ejemplo, yo en algunas ocasiones soy quien da los informes, ¿no? Cuando viene un nuevo ingreso. Y preguntan como, Miss, ¿y la escuela es muy buena? ¿No? O sea, ¿sí va a salir aprendiendo inglés hablando inglés y francés y todas las herramientas? Y también es muy honesto decir, bueno, las cosas no se hacen por arte de magia, ¿no? O sea, un granito lo vamos a poner nosotros, pero ustedes van a poner también una aportación muy, muy valiosa, ¿no? Entonces, no por entrar en la entrada principal ya los conocimientos van a llegar, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo difícil porque no solamente va a depender del trabajo que uno haga como escuela, sino también del trabajo que las familias hagan en casa, ¿no? Y que el mismo estudiante haga, ¿no? Porque también de pronto pues te encuentras con muchas personalidades, ¿no? Algunas a lo mejor más accesibles y otras a lo mejor más complejas, ¿no? Y eso pues va a hacer que el camino sea un poquito más largo. No digo que sea imposible, pero que sí el camino sea más largo, ¿no? Afortunadamente creo que hoy en día se le ha dado un poquito más de importancia a estas situaciones que algunos estudiantes pasan como estudiantes con algún diagnóstico, ¿no? Autismo, TDA y así. Antes a lo mejor era, no, eres inquieto, sí. ¿no? Latoso y ya. Y ya, ¿no? Pero ahorita como que se está volteando a ver si hay una situación que dificulte, porque eso pues también es importante, ¿no? Al final la educación yo la veo como una rama también de la medicina, porque tú debes de aprender a saber o a conocer cómo trabaja el cerebro, todo lo que implica el cerebro, porque con eso estás tratando, estás tratando con un ser humano, pero al final estás tratando con su cerebro, ¿no? Y el cerebro es una ciencia inmensa, ¿no? Entonces, hoy en día saber que un niño tiene con autismo, pues te va a ayudar a ver cómo puedes llegar de mejor manera con él, ¿no? TDA, estrategias, ¿no? Etcétera. No es que seamos los especialistas en cada diagnóstico, pero sí pudiéramos apoyarnos de estos especialistas para que a lo mejor especialistas, escuela y familia pues ayuden a que la formación académica y de crianza pues se dé de la mejor manera. Sí, hice un ciudadano ejemplar, no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿no? Porque estamos en una época muy complicada, hablando también aquí. Complicada me refiero a todos estos revoluciones sociales, ecológicas, o sea, hablando de todo, ¿no? Pues se viene como algo muy fuerte. Estamos ya en el último, se me pasó rapidísimo. Me encantaría seguir hablando, pero algo que quieras comentar, no sé. Bueno, pues primero que nada, gracias a ustedes por la invitación, por la apertura, y pues esperamos que se animen a conocernos, aquellas familias, adolescentes, estudiantes que todavía no conocen el colegio, sean bienvenidos y podamos pues iniciar una colaboración de muchos años, ¿no? La educación es no solamente un año y bueno, al otro año cambio de escuela, ¿no? Esperamos tener una relación sólida de trabajo y de crianza positiva, y bueno, los invitamos a quienes no nos conozcan, que visiten el colegio, que conozcan las instalaciones, los planes de trabajo, las metodologías, las materias, todo, para que nos den una oportunidad. Marta, muchísimas gracias. Estoy segurísimo que no va a ser nuestra primera plática. Ya quiero abordar más temas, o sea, íbamos platicando y se me ocurrían más cosas. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en otro episodio. Me encantaría platicar otros temas más de nicho. Pero mientras quiero agradecerles a ustedes por ver este episodio o escucharnos, no sé dónde estén. Es importantísimo que se suscriban, que nos sigan y que compartan específicamente los episodios que les interesan y que les llaman y que les mueven, porque pues bueno, aquí Piedras Negras Podcast es lo que fue Teotihuacán, lo que está sucediendo y lo que va a ser, definitivamente. Y quiero agradecer específicamente a Fred en producción, Estudio 420, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.